Hola, yo soy Pamela, bienvenidos a mi canal. Hoy les hablaré sobre... Para medir el caudal en canales abiertos se usan vertederos de diferentes formas que provocan una diferencia de alturas del líquido en el canal entre la zona anterior del vertedero y su punto más bajo. El vertedero debe formar un ángulo recto con la dirección del caudal. Y el caudal aguas arriba debe de ser recto como mínimo en una distancia de 10 veces la anchura. La diferencia de altura se mide en un punto aguas arriba lo suficientemente alejado como para que la curva de bajada de la superficie del agua no influya. Y es conveniente usar un pozo de protección para el flotador del instrumento de medida. Un pozo de protección es una tubería de un diámetro ligeramente mayor que el del flotador. Esta es la fórmula empírica del caudal, donde este es proporcional a la diferencia de alturas. Los tipos de vertederos más usados son el rectangular con concentración lateral. Este tipo es el más simple, económico y fácil de construir, apto para la medida de caudales de 0 a 60 metros cúbicos por hora a 0 a 2000 metros cúbicos por hora, siendo esta la fórmula de medida que suele usarse. Si no hay concentración del manto de vertido, el valor 0.2 H se sustituye por 0.1 H. Triangular o en V. Consiste en una placa con un corte en V de vértice dirigido hacia abajo y con cada lado inclinado con respecto a la vertical. Su campo de medida es más amplio que los otros tipos de vertederos, a pesar de tener el mismo tamaño. Puede medir dentro del intervalo de 0 a 30 metros cúbicos por hora a 0 a 2300 metros cúbicos por hora, siendo esta su fórmula empírica. Cipotelli o trapezoidal con la ranura en forma de trapecio invertido. La pendiente de los lados del trapecio corrige las contracciones laterales del manto de agua, por lo que el caudal es proporcional a la altura de la cresta. Tiene el mismo campo de medida que el vertedero rectangular y esta es su fórmula empírica. Vertedero partial o Venturi. Este se emplea cuando los líquidos transportan un exceso de sólidos o sedimentos, cuando la altura de presión es insuficiente o cuando no es posible construir un tramo recto con suficiente longitud. Puede usarse para caudales superiores a 0 a 30 metros cúbicos por hora. La forma de este vertedero es parecida a la del tubo de Venturi. Consiste en paredes verticales y con el suelo inclinado en la estrangulación. Aquí la descarga del fluido puede presentarse de dos formas, en caudal libre y caudal sumergido. Caudal libre cuando la elevación del agua después de la estrangulación es lo suficientemente baja como para impedir que el agua que se descarga retorne hacia atrás y no siga el perfil del elemento partial. Y se tiene cuando la relación de las alturas de crestas en la parte plana y en la parte final del elemento referidas al nivel plano HU sobre HD es menor de 0.6 para un elemento de garganta hasta 230 milímetros y menor de 0.7 para anchuras de garganta mayores a 300 milímetros. El caudal sumergido se da cuando el agua está a demasiada altura después de la estrangulación y vuelve hacia atrás. Relaciones de altura mayores a las del caudal libre dan lugar a caudales sumergidos, en los que el caudal es una función de HU y HD, mientras que en la condición de caudal libre el flujo solo es en función de HU, siendo esta la ecuación empírica del vertedero partial. Para medir la diferencia de alturas se usa un instrumento de flotador o uno de burbujeo que puede indicar, regular y registrar el caudal o transmitirlo. Los medidores de turbina consisten en un rotor que gira al paso del fluido con una velocidad directamente proporcional al caudal. La diferencia de presiones por el cambio de área entre el rotor y el cono posterior ejerce una fuerza igual u opuesta, y esto hace que el rotor esté equilibrado hidromecánicamente y que pueda girar sin tener que usar rodamientos axiales que puedan provocar rozamientos. Existen dos tipos de convertidores para captar la velocidad de la turbina, el de reluctancia y el inductivo. En el de reluctancia se tiene un campo magnético por el que pasan individualmente las palas de la turbina. Al pasar cada pala, la reluctancia del campo magnético varía, y esta variación cambia el flujo magnético, induciendo en la bobina captadora una corriente alterna. En el inductivo, el rotor lleva un imán permanente y el campo magnético originado induce una corriente alterna en la bobina captadora exterior. En ambos casos, la frecuencia generada por el rotor es proporcional al caudal, siendo del orden de 250 a 1200 ciclos por segundo para el caudal máximo. La turbina está limitada por la viscosidad del fluido, debido al cambio producido en la velocidad del perfil del líquido a través de la tubería cuando ésta aumenta.
En las paredes, el fluido se mueve más lento que en el centro, lo que causa que las puntas de las palas no puedan girar a mayor velocidad. En general, en fluidos superiores a 3 a 5 centistokes, el intervalo de medida del instrumento se reduce. La exactitud es muy elevada, del orden de más o menos 0.3%. La máxima precisión se consigue con un régimen laminar, instalando el instrumento con un mínimo de 15 diámetros de tubería recta aguas arriba y 6 diámetros aguas abajo. El campo de medida llega hasta la relación 15:1 entre el caudal máximo y el mínimo y tiene una escala lineal. El medidor siempre debe estar lleno de líquido, pues el choque del fluido a alta velocidad en la puesta en marcha podría dañarlo. Se debe usar un filtro en la entrada del instrumento, ya que incluso la más pequeña partícula puede desgastar los álabes de la turbina y afectar su exactitud. En mediciones de gas siempre debe instalarse un filtro de cartucho aguas arriba con un grado mínimo de filtración de 3 a 5 micras o el recomendado por el fabricante. Los medidores de turbina pueden trabajar con caudales 20% mayores al caudal máximo estipulado sin producir daños. Sin embargo, la duración de los cojinetes disminuirá. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No olvides darle like y suscribirte. Subo video todos los miércoles en español y los viernes en inglés. ¡Adiós! El campo de medida